Muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Lourdes Aragón y junto a mi compañero Juan José Vicente, ambos de la Universidad de Cádiz, queremos compartir este trabajo titulado Abordar la historia y la naturaleza de la ciencia en la formación inicial del profesorado, mediante una secuencia didáctica basada en un juego de cartas. Como introducción, decir que actualmente existe un consenso sobre la importancia de comprender la naturaleza de la ciencia para lograr una adecuada alfabetización científica y tecnológica de la ciudadanía como finalidad de la enseñanza de la ciencia. Se trata de un metaconcepto complejo en el que se integran numerosos aspectos los cuales no son fáciles y muchas veces resultan bastante ajenos a los estudiantes, en nuestro caso también a los futuros maestros y maestras de educación primaria. El caso de la historia de la ciencia puede proporcionar ejemplos para comprender muchos de los aspectos de la naturaleza de la ciencia y son mucho más cercanos a nuestros estudiantes. Estudios previos constatan que tanto estudiantes como docentes no poseen en general una comprensión adecuada de la naturaleza de la ciencia, tampoco los docentes en formación inicial, justificando así en gran medida trabajos relacionados con enfoques y recursos innovadores en torno a esta problemática detectada. Así, existen diversos contextos bastante útiles para afrontar estas dificultades. Una de ellas se considera como una línea emergente y es la que se enmarca este trabajo. Es el caso de la enseñanza de la naturaleza de la ciencia e historia de la ciencia a través de entornos lúdicos, en concreto utilizando la estrategia de aprendizaje basada en juegos. Así, los objetivos de este trabajo son dos. Primero, caracterizar una secuencia didáctica que ha sido diseñada e implementada en el grado en educación primaria, utilizando como innovación docente la adaptación de un juego de cartas denominado Timeline, al que hemos llamado cronociencia. Y por otro, valorar el grado de satisfacción del alumnado aplicando un instrumento que ha sido diseñado por nosotros como docentes de la asignatura. El recurso se integra en un grupo clase de 54 estudiantes del grado en educación primaria en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz durante el segundo semestre del curso 23-24. Como instrumento para valorar el grado de satisfacción se diseñó un cuestionario basado en una escala tipo Likert de 5 valores respecto a 9 ítems relacionados, por ejemplo, con el juego, pues interés, expectativas del juego, antes y después, presentación de los elementos del juego, entre otros. Por otro lado, se realizó un análisis descriptivo a través de las frecuencias, porcentajes, medias y desviaciones estándar y un análisis inferencial a través de distintos test estadísticos como el test de Shapiro-Wilk, la prueba paramétrica TD-Student para muestras relacionadas y el diagrama de Sankey. Respecto a la secuencia de actividades, esta duró un total de 4 semanas, desarrollándose en sesiones tanto de gran grupo como de grupo pequeño, de hora y media cada una de duración, con un total de 6 sesiones y 10 actividades. Como se aprecia en la tabla, se pueden ver actividades en las que los estudiantes diseñan parte del juego de cartas. La asignatura se fundamenta en principios socioconstructivistas, donde el trabajo en equipo y la construcción conjunta a través de puestas en común tiene especial relevancia. Aquí se muestran los elementos principales del juego. A modo de ejemplo, la plantilla del mazo de cartas de distintos aspectos de la historia de la ciencia que diseñan y elaboran los estudiantes por equipos de trabajo y en torno a una temática presente en el currículum de educación primaria. Es parte de un producto final de un trabajo de investigación bibliográfica sobre distintos aspectos, por ejemplo, eventos o descubrimientos significativos, los principales científicos y científicas de la materia a lo largo de la historia o el desarrollo de inventos, entre otros. También se muestra el tablero de juego, diseñado por nosotros como docentes, y en el cual consta de 3 figuras, que simbolizan una visión ingenua, una visión algo informada y una visión informada sobre distintos aspectos de la naturaleza de la ciencia, coincidiendo con la figura de Aristarco de Samos, Galileo y Einstein respectivamente. También mostramos las reglas del juego que se encuentran en el reverso del tablero de juego y un ejemplo de las cartas de naturaleza de la ciencia con cada tipo de afirmaciones para cada caso. Muy resumidamente, decir que el objetivo del juego consiste en construir una línea del tiempo cronológica correcta colocando los eventos históricos en orden. Cada jugador o jugadora recibirá una mano inicial de 5 cartas del mazo de eventos históricos.
La línea del tiempo se inicia con la primera carta del mazo de eventos históricos. En cada turno, cada jugador o jugadora elige una de sus 5 cartas de eventos históricos y la coloca en la línea del tiempo en la posición que considera que ocurrió el evento, derecha o izquierda de la carta inicial. Luego le da la vuelta. Si acierta, ganará un punto. Y a continuación cogerá una carta del mazo de naturaleza de la ciencia. La colocará en el espacio del tablero que considere. Luego le dará la vuelta. Si acierta, recibirá una ficha de 2 puntos. Si falla la carta de eventos históricos, colocará la carta en su lugar correcto de la línea del tiempo y robará otra carta del mazo de eventos. No podrá coger ninguna carta del mazo de naturaleza de la ciencia, terminando así su turno. En los resultados vamos a analizar la valoración del grado de satisfacción del alumnado participante. En el análisis descriptivo de los resultados se observa que, en general, la mayoría de los aspectos evaluados reciben valoraciones positivas, 4 o 5 en la escala de satisfacción. Sin embargo, se obtiene una excepción notable para las preguntas 2 y 4. La pregunta 2, que aborda las expectativas propias antes del juego, muestra un porcentaje acumulado del 78% para el nivel 3 de satisfacción, indicando expectativas moderadas. Por otro lado, la pregunta 4, que evalúa la percepción de los estudiantes sobre su propio aprendizaje, muestra un porcentaje acumulado del 28% para el mismo nivel. El análisis de las medias y desviaciones estándar muestra que el interés durante el juego, las expectativas con el recurso tras el juego, el componente innovador del recurso, la aplicabilidad en futura acción docente y la satisfacción global reciben evaluaciones consistentemente positivas con desviaciones estándar cercanas o inferiores a 0,6. Por otro lado, las expectativas propias antes del juego son para las que han obtenido una peor evaluación y es donde se observa la mayor dispersión en las respuestas. Resulta particularmente interesante estudiar cómo han evolucionado las expectativas del alumnado antes y después del juego de cartas, que corresponde con las preguntas 2 y 3 del instrumento. Para ello se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk para verificar la normalidad de los datos y la prueba T de muestras emparejadas confirmó que existen diferencias significativas entre las expectativas antes y después del juego, con una P inferior a 0,001. Además, el tamaño de efecto calculado mediante el índice de Cohen indica una magnitud considerable del cambio de expectativas. Esto sugiere que el juego de cartas superó notablemente las expectativas de los estudiantes. En relación con este dato, el diagrama de Sankey permite visualizar y comparar la evolución de las expectativas de los estudiantes antes y después de la actividad. Este diagrama facilita la comprensión de cómo han cambiado las expectativas, mostrando claramente los flujos de los niveles de satisfacción iniciales a los niveles posteriores. Antes de la sección con el juego de cartas, las expectativas del alumnado eran muy bajas, siendo la valoración mayoritaria de 2, en una escala de 5 niveles, lo que se corresponde con expectativas moderadas. Además, se detectaron 4 alumnos cuyas expectativas eran muy bajas, nivel 1. El diagrama de Sankey muestra que para la gran mayoría de los estudiantes, sus expectativas se vieron superadas. Aunque se observa una disminución puntual en las expectativas, esto ocurre principalmente en estudiantes con expectativas iniciales muy altas, que reducen su grado de satisfacción de nivel 5 a 4 o de nivel 4 a 3. Por otro lado, es casi anecdótico el número de alumnado que mantuvieron sus expectativas en el mismo nivel. La gran mayoría evolucionó positivamente, incluso desde los niveles más bajos 1 y 2, es decir, aquellos que partían de expectativas bajas o moderadas, hasta un nivel 5, indicando que sus expectativas fueron superadas. Como conclusiones de nuestro trabajo, hay que indicar, pues por un lado, la satisfacción general hacia la innovación por parte de los estudiantes, que fue muy alto, al igual que el interés que han sentido los alumnos durante el propio desarrollo del juego y las expectativas finales que han mostrado. Por otro lado, los estudiantes han reconocido el componente innovador del juego y su aplicación como futuro recurso docente. Además, la mayor variabilidad en la valoración se ha observado para la presentación del propio juego y los materiales que se emplearon en su elaboración. Por otro lado, las valoraciones más bajas y con mayor dispersión se dan en las expectativas previas que tenían los alumnos antes de hacer la actividad. Por otro lado, se considera relevante seguir en esta línea y utilizar instrumentos de evaluación a lo largo de toda la secuencia didáctica que permitan valorar el impacto de los juegos para abordar conocimientos sobre naturaleza de la ciencia e historia de la ciencia.